Entonces, el insecto que vamos a modelar va a ser este Generic Guide to New... Ah, no, ¿cómo se llama? Heterogompus chevrolati. Uy, es como un Chevrolet. Entonces, yo me paro aquí en Perspective y hago clic aquí en esta ventanita para pasarme las 4 vistas. Y obviamente nuestro Chevrolet va a estar visto desde la vista lateral. Entonces, ¿cómo lo vamos a importar para poderlo ver en nuestro display? En Options, en el menú Configure, nos va a aparecer el modo de configuración de esta vista. Y en la pestañita de View nos aparece el valor de la cámara, donde vamos a poder previsualizar texturas. Y aquí tenemos otros valores interesantes que más adelante vamos a ver. Y en la pestañita de Back, que está acá, aparece un menú que se llama Image. Hacemos clic y vamos a buscar a ver si de pronto en sitios recientes me aparece. Aquí está mi imagen en JPG. Le doy clic en abrir e inmediatamente ya aparece en el fondo de mi imagen. Yo aquí puedo con esta imagen conservar sus píxeles reales, 800, conservar el aspect ratio y también puedo manejar aquí su nivel de transparencia. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, esta imagen es completamente blanca, el fondo es blanco y es bastante incómodo de trabajar con este tipo de fondos. Y lo que yo voy a hacer es bajarle un poquito la opacidad para poderlo previsualizar. ¿Listos? Y ahora, si yo me paso a las demás vistas, simplemente mi escarabajo no aparece, porque solamente es el preview de la imagen que tengo en este punto. Ahora, ¿cómo hago yo para poder ir creando mi primer escarabajo? Voy a arrancar a partir de un cubito. Este cubito que está acá, simplemente le hago un clic. Y cuando le hago un clic me aparece aquí en la vista de perspectiva y regreso nuevamente a la ubicación donde voy a sacar el abdomen. ¿Listos? Tengo mi cubito y ahora a este cubo yo le voy a ampliar más o menos hasta el tamaño. Puede ser, por ejemplo, acá. Y puede ser tal vez con esta altura. Y horizontalmente yo lo voy a conservar en esa proporción y a medida que vayamos trabajando lo voy a ir personalizando. Ahora este cubo lo voy a volver un polígono editable, que es haciéndole clic aquí, oprimiendo la tecla C. Y cuando lo oprimo, se vuelve un polígono editable y ya sus propiedades de cubo las he perdido. Pero ahora a este cubo yo le puedo generar subdivisiones para poder empezarlo a personalizar. Entonces, aquí en esta ventanita de la esquina superior derecha hay un modo es como una interfaz gráfica que tiene Cinema, que es para modelado como tal. Y es esta pestañita que estoy mostrando acá, Startup Modeling. ¿Listos? Aquí, en este menucito aquí arriba, y selecciono Modeling, este que está acá. Y si se dan cuenta, las herramientas, se cargaron prácticamente todas las herramientas para modelado. Y voy a seleccionar este iconito que es para verlo en modo nodos. Y voy a cargar. Y cuando lo selecciono en modo nodos, se me activan todas estas herramientas que aparecen en la barra inferior. ¿Listos? La primera herramienta que voy a seleccionar es la herramienta de cuchillo. ¿Quiénes de ustedes nunca han modelado en 3D? Nunca. Listos. 2. Entonces, ¿qué es lo que hace mi herramienta de cuchillo? Yo la voy a seleccionar, se llama Knife en inglés. Y dense cuenta que el mouse ya no es un mouse, sino ahora es una cruz. Y cuando yo me paso, por ejemplo, para esta perspectiva, para la vista de perspectiva, yo voy a poder hacer clic en un bordecito y voy a poder hacer un corte poligonal.
y automáticamente Cinema 4D me asume como el resto de piezas y me hace una compensación poligonal para que no me queden los polígonos por ahí sueltos. Sin embargo, también está en las propiedades del cuchillo. Miren aquí en esta ventanita está el modo línea, está el modo orificio, está el modo plano, el modo loop y el modo pad. En este caso, para el escarabajo, voy a seleccionar el modo loop. Con eso, cuando yo me acerque, lo que hace automáticamente Cinema 4D es sacarme el cómputo de loop pues hacia todo el costado, y con eso voy a decir que voy a sacar un corte acá, y lo único que hice fue hacerle clic al bordecito y automáticamente Cinema me llena la complejidad poligonal. Y el segundo lado que voy a sacar en modo loop es el cortecito que va a ser por el lado de las cáscaras de las alas. ¿Listos? Con eso, cuando yo mire mi modelo tridimensional por todos los costados, ya se van a dar cuenta que ahora es una caja y que tiene su corte por todos sus lados. Ahora, con esta herramienta, que es la herramienta de selección de pintura, yo voy a pintar, por ejemplo, sí, hagámoslo con estos dos primeros noditos que están acá. Y desde mi vista lateral, yo voy a ajustar la postura de esta parte de la colita, y selecciono otra vez estos dos y los voy a ajustar aquí este puntico. Luego me paso por delante, selecciono estos punticos de acá y los ajusto hasta acá. Luego selecciono estos punticos de aquí abajo, este con este, y estos corresponden a esta carita de acá. Luego selecciono estos dos de aquí, que corresponden a esta parte de adelante, y empujo estos dos hacia adelante. Y por su parte posterior, aquí selecciono estos dos y los ajusto nuevamente hasta acá. Con eso ya tengo una primera forma básica, y estoy casi seguro que de frente, desde mi vista frontal, es muy probable que este de acá sobresalga un poquito aquí. Y ahora tengo una figura poligonal básica, la cual yo voy a poder suavizar teóricamente haciéndole alt clic a este iconito que está acá, que es para subdividir la superficie. Oprimo la tecla alt e inmediatamente ya le estoy generando una subdivisión a mi escarabajo. ¿Sí lo vieron? Ahora me voy a acercar nuevamente a la vista y voy a crear un poquito más de detalles en lo que tiene que ver con la separación entre las alas y el abdomen. Entonces, ¿cómo lo saco? Vuelvo y selecciono nuevamente la herramienta me paso nuevamente al modo nodos, selecciono nuevamente el cuchillo, pero en vez de que me lo maneje en modo loop, le voy a hacer clic y que me haga únicamente una línea. Con eso, yo voy a decirle acá que mi línea inicial de corte va a ser acá. Y si se dan cuenta, aquí me está generando otros nodos para autocompletar la figura. ¿Sí se dan cuenta? Pero en este caso yo quiero evitar que me genere esos sistemas de autocompletar. Y esto se logra. Espérense un momentico. Ya. Y esto se logra de la siguiente manera. Ustedes siempre tienen que estar pensando en la continuidad de su forma por todos los costados. ¿Esto qué quiere decir? Que selecciono mi cubo, lo cargo en modo points, y acá en modo line lo que voy a hacer es empezar a pintar, a trazar mi corte acá y aquí. Y con eso por lo menos ya tengo un primer corte en este sentido.
y tengo la continuidad por este lado. Sin embargo, no me convence del todo. Voy a utilizar este mismo cuchillo, pero con la forma de loop otra vez. Y al seleccionar la forma de loop, vuelvo y selecciono en este punto y ya me genera el ciclo listo para empezar a separar el ala como tal. Selecciono la herramienta de mover o la herramienta de selección. Voy a seleccionar este puntico y voy a empezar a darle más detalles y mejor continuidad a estos nodos. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, cuando yo selecciono este nodo de aquí, me está seleccionando el nodo por este lado, pero por el otro lado no me lo está seleccionando. ¿Cómo hago para seleccionarlo por el otro lado también? Aquí en la herramienta, cuando la tengo seleccionada, me aparece una opción que dice Only Select View Element. Eso significa que solamente está seleccionando los elementos que están siendo visibles. Si yo le hago clic en el chulito y lo desactivo, cuando yo vuelva a seleccionar, ahora sí puedo estar seleccionando todo lo que está detrás de ese objeto. Y ahora puedo continuar con mi proceso de esculpido. Digamos que voy a cargar nuevamente la herramienta de cuchillo y hago el corte por acá. Tic. Y repito la operación. Esto no tiene tanta precisión, lo voy a desplazar más hacia acá. Y ahora voy a crear este biseladito de este costado. Creo la herramienta de cuchillo, genero el corte por acá, selecciono la herramienta de selección. Digamos que también puedo tener otras opciones de selección, que es cuando yo oprimo la herramienta y la mantengo sostenida, puedo seleccionar Rectangle Selection, encierro estos cuadraditos dentro de mi selección y como se dan cuenta ya están siendo seleccionados por este lado. Si no, es porque tengo activado Only Visible Elements, desactivo el chulito, selecciono nuevamente y ya tengo los dos elementos seleccionados. Y acá desplazo, selecciono estos dos de arriba y desplazo, selecciono estos dos y desplazo, y con eso voy ganando más precisión. Ahí va más o menos. Sin embargo, cuando yo me pare de frente, se van a dar cuenta que todavía viene este corte muy lineal. Solamente tengo que seleccionar estos nodos de este punto, los cuales corresponden a esta zona de acá, porque estamos viéndolo desde el top view. Los desplazo hacia la derecha y estos tal vez los puedo llegar a empujar un poquito hacia el centro y nuevamente con estos para darle más o menos esta forma de esculpido. Lo mismo con estos tres de acá, los saco un poquitico y estos los voy a reducir un poquitico, y con eso ya estoy sugiriendo más o menos cómo va el orden de mis piezas en cuanto a modelado como tal. Y llega un momento en que yo tengo que tomar una decisión de eliminar las caras de la mitad de mi escarabajo. Es decir, esta mitad está bastante bien preparada para continuar con mi proceso de modelado, pero esta otra mitad, si se dan cuenta, está completamente plana y no es mi intención cerrar la pieza por este lado, porque luego la vamos a volver a especular. Entonces vamos a eliminar todas estas caras que estoy seleccionando por este costado. ¿Cómo se eliminan? Súper sencillo. Selecciono aquí el icono polígonos y cuando muevo mi mouse encima se encienden los polígonos, y lo único que tengo que hacer es seleccionarlos. Otra forma rápida de seleccionarlos es con la herramienta de Live Selection. Me cercioro que me haga clic aquí en solamente los elementos visibles y ya tengo seleccionada esta cara, y oprimo la tecla suprimir en el teclado y ahora tengo media carcasa del escarabajo. Pero cuando yo seleccione con la herramienta de selección, me van a quedar flotando los noditos de las uniones donde estaban. Lo único que tengo que hacer es seleccionar estos nodos de acá y los elimino para seguir conservando mi modelo completamente limpio. Por acá hay otro y por acá hay otro. Y oprimo la tecla suprimir y ahora tengo mi medio escarabajo. Y lo otro que voy a hacer es seleccionar
todas estas caritas, todos estos nodos de este costado y los voy a desplazar hacia el centro. ¿Por qué? Porque cuando yo seleccione este medio caparazón de escarabajo a este cubo, yo le puedo asignar algo que se llama simetría. Y mi simetría me garantiza que yo pueda tener modelada, solamente con medio escarabajo que yo tenga modelado, ya voy a tener modelado la otra mitad. Y para poder pegar el centro, lo único que tengo que hacer es desplazar la mitad del escarabajo hacia el centro. Y en simetría, yo le puedo aumentar el nivel de tolerancia para que él me solde automáticamente la pieza. Y con eso tengo la mitad del cuerpo del escarabajo en bajos polígonos. Y vuelvo y activo nuevamente la subdivisión para que se puedan dar cuenta cómo está empezando a quedar mi modelo final. Y con eso yo puedo estar encendiendo y apagando mi simetría y mi subdivisión, y puedo estar editando en el momento en que yo quiera y poder ir revisando los detalles finales. Ahora yo ya tengo en mi vista top, voy a montar la vista del escarabajo desde arriba. Entonces en Options, en configurar, Configure, hago clic aquí en los botoncitos de la imagen y selecciono el Heterogompus Chevrolati. Y si se dan cuenta, me sale en otras proporciones. Voy a bajar la transparencia para poderlo tener mejor, en una mejor visibilidad. Ahora, si se dan cuenta, esta imagen no está perfectamente alineada con el centro. Entonces lo primero que yo tengo que hacer es cuadrar aquí los valores de offset y desplazarlo de tal manera que el centro de la imagen me quede en todo el centro. Y segundo, dense cuenta que yo ya estoy acá con unas proporciones que ya están asignadas basados en el modelado del contorno del abdomen. Yo no puedo cometer el error de seleccionar el abdomen y empezarlo a desplazar y tratar de que me cuadre acá, porque cuando yo le cuadre en esta vista, inmediatamente lo estoy descuadrando en la otra. Entonces, ¿qué debo hacer? Número 1, primero tengo que darme cuenta hacia dónde está mirando mi escarabajo, desde qué punto de vista lo voy a empezar a trabajar. Entonces, ¿qué hago yo? Normalmente yo selecciono estas dos caritas y empiezo a identificar si realmente corresponden a la vista donde deberían estar. Es decir, estas dos caritas van aquí en el límite de la cabeza y tengo que cerciorarme de que efectivamente sí vayan acorde con el límite de la cabeza. ¿Listos? Por lo menos en cuanto a orientación, el escarabajo está bien. Y ahora lo siguiente que hago es ajustar el tamaño de la imagen de fondo en el menú de configuración para que el abdomen me case al tamaño de mi modelo tridimensional. ¿Cómo lo hago? Simplemente selecciono el tamaño en Y, por ejemplo, y me preocupo porque me case. Dense cuenta que aquí ya me está casando bastante bien. Y me ocupo únicamente en que me case la base del abdomen con la cola del abdomen, y así yo sé que el abdomen de mi escarabajo ya está acorde a su distribución poligonal por la vista lateral y por la vista superior. ¿Listos? Y ahora continuamos con la corrección del escarabajo. Por ejemplo, si se dan cuenta, en la base del escarabajo, aquí esta parte del abdomen debería ser un poquito más elongada hacia la parte de atrás. Entonces yo selecciono el cubo, selecciono los nodos, selecciono nuevamente la herramienta de selección rectangular, arrastro mis nodos por acá y desplazo hacia atrás un poquitico. Y si se dan cuenta, este escarabajo es mucho más gordo de lo que yo me imaginaba. Entonces selecciono estos nodos de acá, de este costado, los desplazo hacia la derecha hasta que encuentre esta unión por este costado. Selecciono nuevamente todos los nodos y los desplazo hacia el siguiente costado para yo poder cerciorarme de que esté casando realmente con este costado de acá. Selecciono estos nodos de acá, desplazo nuevamente, estos nodos de acá los desplazo y estos nodos de acá
yo estoy pensando seriamente en ajustarlos por acá. Solamente me hace falta utilizar nuevamente la herramienta de cuchillo en modo loop y creo acá unos nuevos nodos para hacer clic en este punto y selecciono estos nodos y los ajusto más o menos a lo que puede llegar a estar siendo la deformación de la parte interior del abdomen. Y con eso, cuando yo lo vea desde este punto de vista y active la subdivisión, me estaré dando cuenta que el abdomen de mi escarabajo viene a ser más o menos de esta forma. Ahora, digamos que estoy medianamente satisfecho con este proceso de modelado del escarabajo. De más que yo puedo tratar de hacer un pequeño ajuste acá. De pronto me parece que esta selección de aquí, quizás de pronto yo la pueda cerrar un poquitico. Como así, más o menos. Más o menos. Y de repente esta esquina de abajo también la va a corregir para que no me quede como tan cúbico desde este punto de vista. Puede ser más o menos así. Y ahora voy a proceder con el modelado poligonal de la cabeza. Si observamos la cabeza desde arriba, tiene una forma que puede partir inicialmente de un cubo, pero si la miramos de costado, nos vamos a dar cuenta que tiene una forma más bien como si fuera de una esfera. En este caso, estas figuras que no son del todo concretas, yo prefiero arrancar 1000 veces a partir de un cubo. Entonces, abro el cubo, creo un cubo nuevo, ubico más o menos su costado y voy a rotarlo un poquito, más o menos desde esta vista, como para que me cuadre en este sentido. Y voy a arrancar más o menos desde acá. Y habiendo cuadrado lo inicialmente desde acá, voy a volverlo editable haciendo clic acá. Y esta cara la voy a desplazar a la mitad porque ya sé que lo vamos a trabajar especular. Y al haber seleccionado esta mitad de la cara, oprimo el botón suprimir para dejarlo hueco por este costado. Ahora selecciono nuevamente el modo vértices y selecciono con esta herramienta y encierro dentro de mi cuadradito esta figura para crear un punto acá y el segundo punto lo voy a crear acá. Y voy a seleccionar la herramienta de cuchillo en modo loop y voy a generar el corte aquí. Ahora, uno de los errores que están cometiendo muchos de ustedes es que generan un corte en modo loop aquí y luego dicen, ah bueno, ahora voy a crear otro loop acá y luego otro loop acá y luego otro loop aquí y luego otro loop acá. Y luego, ¿qué les va a tocar empezar a modelar? Miren todo lo que les toca empezar a corregir. Tienen un montón de puntos repartidos por todas partes que no es práctico hacerlo. Es más fácil trabajar con poquitos polígonos. Hagamos de cuenta que tengo nuevamente mi pieza y para mí es mucho más fácil y pues por experiencia es mucho más fácil generar primero un loop y cerciorarme que cuando yo genere ese loop yo sí puedo estar trabajando por todas las caras y que no me esté faltando nada. Ahora voy a hacer algo adicional con este cubo para poderlo ver por todas sus caras y no tener que estar bailando por todas partes. Yo este cubo lo selecciono y aquí en las funciones básicas hay una casillita que se llama X-Ray de rayos X. Cuando yo lo oprimo rayos X ya lo puedo ver por todas sus caras y con eso desde una sola perspectiva ya lo puedo corregir. Vuelvo y cargo la herramienta de cuchillo en modo vértices y voy y busco qué pasaría si yo genero, por ejemplo, un corte a partir de acá. Si yo genero, ahora, si se acuerdan que yo había cortado a la mitad, cuando yo genero un corte a partir de acá, yo ya estoy generando el loop desde aquí directamente hasta el otro lado. Y ahora lo único que tengo que hacer es seleccionar estos noditos, desplazarlos hacia atrás, más o menos puede ser hasta este punto,
Y estos nodos de acá los voy a desplazar hasta este punto y estos nodos hasta este punto. Entonces, si yo empiezo con poquitos nodos, puedo empezar a ir ajustando esos pocos nodos desde la vista, por ejemplo, desde la vista lateral, desde la vista superior, desde la vista frontal, desde la vista de perspectiva, y voy empezando a modificar de a poquitos nodos por todas las vistas y luego le agrego más nodos y vuelvo y hago un paseo por todas las vistas. Es decir, me paro en esta vista, selecciono estas dos caras frontales y las desplazo y las acomodo. Me paso en esta vista y supongo que este escarabajo va a tener una forma similar a su cuerpo, a su abdomen. Lo mismo por acá y las acomodo. Luego paso por acá por mi perspectiva y lo reviso. A ver cómo está. Me parece que va bastante bien. Sin embargo, esta esquina de acá tengo que desplazarla, obviamente. Pero acuérdense que estos nodos tienen dos tipos de coordenadas. Están las coordenadas locales, que son las que yo puedo estar mostrando en este momento, que estas coordenadas, como su nombre lo dicen, van girando en torno a la dirección en que yo voy modelando. Pero en este caso, desde mi vista superior, yo quiero desplazar las coordenadas paralelas a mi horizonte. Pero voy a cometer el error. Si yo desplazo si yo confío en esta flechita con las coordenadas locales, dense cuenta que están inclinadas. Vean esta flecha azul como está inclinada. Cuando yo la arrastre desde este punto de vista, miren hacia donde estoy mandando estos nodos, lo cual sería un procedimiento equivocado. ¿Cómo hago yo para corregirlo? Simplemente en este botoncito de acá cambio el sistema de coordenadas y dense cuenta que ya me cambió el orden de las flechitas, y con eso cuando yo desplace yo ya puedo hacer una corrección de coordenadas y estoy seguro que ya estoy trabajando paralelo a mi vista y que no se me van a ir los nodos por allá perdidos. Continúo con mi proceso de modelado. Selecciono nuevamente el cuchillo, me paro en el otro lado y visualizo. Necesito generar un corte por acá para poder generar el canto de los cuernos. Entonces voy a seleccionar este loop por este costado, hago clic y fue bastante aproximado a la ubicación. Selecciono nuevamente con las flechas con esta flechita, encierro dentro del cuadrado estos nodos y los desplazo con mis coordenadas globales. Y lo mismo lo hago desde el top. Más o menos estos cuernitos están empezando por este lado aproximadamente, no me convence del todo, pero vamos a continuar. Ahora necesito generar el otro corte. Cojo la herramienta de cuchillo, selecciono este nodo por este punto, genero otro corte, selecciono con mi herramienta de... esto, ¿cómo se llama esta herramienta? De selección rectangular, selecciono estos nodos y los adapto a este punto. Y vuelvo y genero otro loop adicional, pero antes primero reviso la forma antes de empezarme a enloquecer. Dense cuenta que aquí necesito generar un loop adicional. Y si lo veo desde la vista superior, efectivamente hay que sí o sí crear un loop en este punto. Entonces, vuelvo y cojo mi herramienta de cuchillos y genero el loop por este punto. Me paro nuevamente en la vista superior, cojo mi herramienta de selección cuadrada y hago mi ajuste, cerciorándome de que tengo mis coordenadas globales. Y ahora, aquí en este punto, yo también tengo que generar esta forma de este escarabajo por acá. Efectivamente, aquí están, le falta ese desfase, pero los voy a modificar desde acá. Desplazo hacia la derecha, selecciono estos nodos y vuelvo y desplazo hacia la derecha. Selecciono estos nodos y puedo tratar de acomodarlos un poquito acá. Reviso nuevamente desde mi vista de perspectiva y puede que sí, tal vez. Y ahora voy a corregir. Selecciono con la herramienta de Live Selection, deselecciono mis nodos, los selecciono por este caminito y empiezo a hacer mi corrección para darle como una, pues tratando de corregir un poquito e ir pensando en mi forma. Ahí va más o menos la estructura del escarabajo. ¿Por dónde más me falta?
Echémosle un vistazo. Tengo que generar un nodo para generar el corte por acá. Si se dan cuenta que aquí hay como una especie de extrusión. Este nodo lo voy a desplazar y lo voy a arrastrar hasta acá. Porque voy a empezar a hacer el esculpido de estos puntos que estoy mostrando acá. Y ya estoy esbozando el trayecto de lo que pueden ser estos cuernos por este costado. O bueno, no son cuernos, es como una especie de bumper. Y nuevamente voy a crear otro nodo por acá con la herramienta de cuchillo. Y dense cuenta que ya como lo tengo en modo loop, él automáticamente me hace la proyección de ese loop. Y con eso selecciono este nodo y lo ajusto en mi vista lateral. 1. Selecciono el siguiente nodo y lo voy acomodando y lo voy revisando en mi vista tridimensional. Y es probable, voy a desactivar, de hecho le voy a cambiar el nombre. Le voy a colocar a este cubo, lo voy a llamar cabeza. Y a este segundo cubo, con doble clic, le voy a colocar abdomen. Y ahora, dense cuenta lo que voy a hacer. Las mismas funciones de subdivisión y simetría que le hice al abdomen son los mismos que le voy a hacer a la cabeza. No necesito volver a crear la simetría y volver a asignar los valores de simetría, sino que simplemente selecciono Subdivision Surface, control clic y arrastro y lo mando por encima de la cabeza. Y he generado una copia y ahora tengo dos abdómenes. Pero el segundo abdomen, que es este que se ha duplicado, lo elimino y ahora selecciono la cabeza y se la asigno a la simetría y tarán, tengo exactamente la misma configuración del abdomen aplicada en la cabeza. Voy a parar el video hasta acá para revisar cómo van ustedes. Ahora voy a sacar el cuerno del escarabajo. Entonces, selecciono la cabeza y le voy a apagar por ahora la subdivisión y la simetría para entender más o menos cómo está. Y voy a seleccionar el modo Polygon. Y voy a seleccionar este cachito de acá como para tener más o menos una noción de dónde debe salir. Si se dan cuenta, yo seleccioné este polígono porque este polígono puede extruir la forma del cacho. Entonces, reviso. Aquí está el cachito por un lado. Aquí está la proyección. Y vamos a ver la siguiente herramienta, que es la herramienta de biselado. Cuando yo hago clic en biselado, inmediatamente me aparecen estas propiedades. Y esta es una herramienta muy poderosa porque yo puedo extruir diferentes tipos de biselados. Entonces, cuando yo termine de generar mi biselado, esta herramienta va a poderme dar más opciones de extrusión y muchos más niveles de subdivisión a medida que yo voy cambiando sus propiedades. Por ejemplo, he seleccionado la cara con la herramienta de selección. Selecciono la herramienta de biselado. Y con esta herramienta de biselado yo puedo decir que me saque un offset de 10 centímetros y que me saque una serie de subdivisiones. Pero también puedo controlar el nivel de extrusión. Y también puedo controlar el máximo nivel de extrusión. Y también puedo controlar si la forma va a ser redondeada o si va a ser definida por el usuario. Y de acuerdo con esta forma definida por el usuario, yo puedo controlar la curvatura de mi proyección y puedo, por ejemplo, eliminar sus nodos y pensar en que puedo estar tratando de generar una forma de extrusión más o menos hacia este estilo. Y de igual forma, por profundidad, yo puedo controlar el tipo de extrusión. También puedo cambiar el tipo de distancia. En este caso es distancia agregada, pero también puedo seleccionar la radial. También puedo decirle a cuántos centímetros va a tratar de generarme un
un tipo de profundidad. Y también puedo seleccionar otras opciones como el pong y el comportamiento del pong a medida que se va subdividiendo. Con eso puedo tener un amplio rango de experimentación a medida que quiero ir trabajando. Y en este caso, la única subdivisión que me interesa en este momento es, voy a bajarle los centímetros de subdivisión y la profundidad de extrusión para poder sacar un primer nivel. ¿Por qué? Porque dense cuenta que el primer nivel del cachito no va a ser tan fácil de extruir como yo pensaba, sino que primero tengo que sacar una base. Por ejemplo acá, y luego con la herramienta de desplazamiento, desplazo el cachito hasta acá. Y lo siguiente que tengo que hacer es seleccionar esta cara y eliminarla. Ahora selecciono la herramienta de borde, selecciono acá y desde la vista top me acerco y cierro su forma hasta acá. Y de igual forma, esta que está acá, la voy a cerrar un poquitico hacia acá y desplazo hacia abajo para que tenga un poquito más de coherencia. Y lo mismo esta formita de acá. Más o menos. Por acá. Y nuevamente selecciono la carita de lo que va a ser la continuación de la proyección del cuerno. Y vuelvo y selecciono mi función de extrusión. Con eso gradúo desde este punto. Le doy offset, le doy extrusión y también le puedo dar una serie de subdivisiones. Y también lo puedo asignar a partir de un profile, pero no, en este caso considero que es mejor. Puede ser, por ejemplo, por acá. Y le voy a colocar apenas un nivel de subdivisión. Con eso, selecciono nuevamente con la herramienta de selección cuadrada, desplazo hasta acá y con la herramienta de rotación voy ajustando la proyección de mi pieza. Ahora, si se dan cuenta, aquí se me desfasó el cuerno por estas caras. Yo lo puedo corregir seleccionando estas dos y desplazándolas hacia la derecha. Y luego selecciono esta y la desplazo nuevamente hacia la derecha. ¿Para qué? Para que no se me atraviesen los polígonos. Selecciono mi cara, selecciono estas dos, le doy suprimir y voy continuando con la proyección del cuerno. Ahora, si se dan cuenta que estos bordecitos, si yo los reviso desde la vista superior, están desfasados en este sentido. Yo puedo darle doble clic, por ejemplo, a esta pieza y automáticamente cuando yo le doy doble clic al borde se me proyecta la selección en toda la continuación de la figura y con la herramienta de escalar puedo reducir el tamaño de la escala solamente en el eje X para que me quede completamente despichado y la desplazo nuevamente a su punto cero y selecciono este vector y lo voy cerrando de a poquitos para poder ir finalizando mi extrusión y continúo con el proceso de modelado a partir de la cara. Selecciono nuevamente el polígono, selecciono nuevamente la extrusión, aumento el nivel de profundidad y la cantidad de subdivisiones.
Selecciono este par de caras, elimino, y me falta el último cachito, el cual lo puedo extruir seleccionando la tecla control sostenida y lo arrastro. Selecciono esta cara, elimino, cierro nuevamente la simetría y le reduzco el nivel de tolerancia. Apago nuevamente la tolerancia y reviso que estos bordes estén bien configurados. Selecciono la cabeza por su simetría, me voy para la vista superior y me doy cuenta que hay un pequeño desfase. Lo único que tengo que hacer es escalarlo nuevamente en el eje X y activo nuevamente la simetría. Ahora estoy viendo aquí un pequeño error, vamos a corregirlo. Voy a seleccionar esta pieza y la voy a revisar. Esta está bien, esta está bien y esta está bien. ¿Qué sucede entonces? Es probable que el valor de simetría esté demasiado alto. Y ahora activo nuevamente la subdivisión. Y con subdivisión, miren cómo se ve el cuernito extruido por el... Digamos que aquí hay unos elementos que están bastante extraños. Yo selecciono la cabeza, selecciono los bordes y desplazo hacia adelante para que no se me note de pronto que está como el cuerno un poquito desfasado hacia adentro, sino que conserve como una continuidad. Y así podemos tener como unas nociones básicas de modelado poligonal en Cinema 4D.